El drama del asesinato del ex coronel González y González el 24 de diciembre del 2009 acaparó la atención de los Wikileaks 6 días después de los hechos. El cable, denominado como sensitivo y firmado por Michael Lambert, encargado de negocios de la embajada, dice que el asesinato, al estilo del crimen organizado del ex teniente coronel en un sector de clase alta en Santo Domingo, y la posterior investigación altamente publicada por los fiscales y la policía, reafirmó la percepción del público de que el sistema encargado del cumplimiento de las leyes ha sido penetrado por los narcotraficantes en los más altos niveles. En general, se supone que la orden de matar a González, dice la transcripción, fue dada por el narcotraficante fugitivo José Figueroa Agosto, para quien se dice trabajaba González como jefe de seguridad, luego de que el fiscal que investigaba las actividades de Figueroa sugiriera que González cooperaba con las autoridades. Lo que ese cable dice está estrictamente apegado a lo que es la percepción del pueblo dominicano, en el sentido de que los organismos que deberían perseguir el narcotráfico y la delincuencia en este país son parte intrínseca del narco y de la delincuencia. De eso no cabe la más mínima duda. El documento narra los detalles de cómo se produjo la sangrienta escena en el sector de Bellavista cuando González y su esposa llegaban a su hogar. El mismo párrafo dice que el jefe de la policía, Rafael Guzmán Fermín, canceló a González en el 2008 porque sus evidentes y estrechos vínculos con el expresidente Hipólito Mejía lo hacían demasiado político. Pero muchos comentaristas piensan, dice el cable, que fue obligado a salir de la institución debido a sus conexiones con narcotraficantes. Es probable que se entendiera menos doloroso o más conveniente para la policía decir que la salida de González estaba vinculada con su participación política, pero realmente en todos los pasillos de la policía se conocía de que González tenía vinculación con negocios no santos, y eso se manifestaba incluso en lo que fue su ascenso económico frente a su corta carrera policial. Figueroa Agosto es un fugitivo de la justicia estadounidense, habiendo escapado en 1999 de una prisión en Puerto Rico, condenado por asesinato, asegura el cable, que añade que escapó cuando oficiales de la DNCD trataban de apresarlo, pero dejó atrás su jipeta, que contenía varias maletas con 4.6 millones de dólares en efectivo. El documento se refiere también a los bienes de lujo valorados en una cantidad mucho mayor encontrados en uno de sus apartamentos que compartía con Zobeida Félix Morel, que fue inmediatamente puesta bajo arresto, pero liberada bajo fianza por un juez y rápidamente desapareció. Se ha convertido en una especie de heroína popular, dice el documento, con un merengue escrito en su honor llamado Zobeida y con frecuentes comentarios en los medios de comunicación de dónde podría estar Zobeida y quién ayudó a Zobeida a escapar. Entonces Zobeida sale del país luego de que le permitan una libertad bajo fianza, y el pueblo no puede pensar que a Zobeida la dejaron libre, que Zobeida se fue y que Zobeida burló la autoridad. Lo que piensa la gente es que la autoridad se burló del pueblo. Nuestra relación viene empezando en la ciudad de Santo Domingo. Al hablar del ex esposo de Zobeida, Eddie Brito, dice que luego del asesinato de González y luego de alegar inicialmente que no tenía nada que ver con el asunto, Brito solicitó y se le concedió ser transferido a una prisión más segura, diciendo que su vida corría peligro. Pero lo que probablemente ignoraba quien escribe ese cable es que Eddie Brito había ya en unas declaraciones que había dado a las autoridades, había dado información muy concreta, muy detallada y muy amplia sobre todo lo que él conocía del caso. Entonces, la decisión de las autoridades de proteger
o de reforzar la protección de Eddie Brito, de llevarlo a un lugar más seguro, era porque según las revelaciones que él había hecho, ellos entendían que era una pieza clave y que podía correr riesgo de muerte. Sobre Mary Peláez, dice la transcripción, los medios de prensa al principio asumieron la posición de la pobre Mary es una víctima, por respeto a la memoria de su padre, pero en la medida en que surgieron detalles de su involucramiento, aceptaron que los alegatos se basaban en evidencia sólida. Desde el principio, como en el caso se buscó a corruptos favoritos, la gente sintió que se quería concentrar todo el empeño sobre Mary Peláez, porque era inconcebible, por ejemplo, que una constructora le vendiera 2 apartamentos por casi 100 millones de pesos a Figueroa Agosto, pagado en efectivo, y que no se estuviera interrogando a esos constructores. Además, había una multiplicidad de empresas y personas que negociaron, que tuvieron grandes transacciones con Figueroa Agosto y que todavía no se mencionan, pero había también otro tipo de complicidades, como por ejemplo que Figueroa Agosto tuviera 3 identidades diferentes y tuviera 3 carnet que lo identificaban como miembros de el mayor organismo de investigación, que es el DNI de la República Dominicana, y que nada de eso se investigara. Entonces la gente piensa que al concentrar todo el esfuerzo sobre Mary Peláez, se estaba haciendo una investigación parcial y que Mary Peláez estaba convirtiéndose en una víctima favorita de las autoridades. La acción judicial sometida solicitando que Peláez continuara detenida sugería que González cooperaba con las autoridades y en general se especuló que Figueroa ordenó la liquidación de González porque este último estaba preparado para cantar. El DEA tiene entendido que González estaba de hecho programado para reunirse con los fiscales el 28 de diciembre. Es público y se sabe ya que Amado González González, las autoridades sabían de su involucramiento con José Figueroa Agosto y que dijeron públicamente que sería interrogado antes de que fuera ejecutado, justamente antes de que fuera ejecutado, como si se hubiese mandado a ejecutar, porque González González, desde principios de diciembre, uno de los imputados le dijo a todas las autoridades en un interrogatorio el papel que jugaba González González con Figueroa Agosto, y sin embargo no hicieron caso. El Cable, al hablar del manejo del caso, dice: el Ministerio Público y la Policía Nacional respondieron con un aluvión de actividades altamente publicitadas, incluyendo reuniones de altas autoridades, constantes filtraciones de información a la prensa y solemnes declaraciones por parte del jefe de la policía. Todos nosotros fuimos testigos de aquella gran rueda de prensa donde fue un gran espectáculo con grandes recursos audiovisuales, y al fin y al cabo vemos que cuando el expediente llegó a su fondo, poco de lo que se presentó allí estaba en el expediente. La investigación sobre el asesinato de González, dice la transcripción, ha tenido como resultado hasta ahora 5 arrestos, incluyendo 2 oficiales activos en la DNCD, el coronel Miguel Sánchez Díaz, jefe de operaciones de la DNCD, y el coronel Díaz Medina, jefe de la DNCD en La Romana. Sánchez, según se reporta, se reunió con González poco antes de la muerte de este último, mientras que se dice que Medina sacó una caja fuerte conteniendo documentos del apartamento de González después de su muerte. Ambos fueron suspendidos inicialmente, pero luego de ser interrogados por la Procuraduría, no se le presentaron acusaciones por no encontrar evidencias que los vincularan al caso. El comentario al final del Cable dice: la totalidad del caso Figueroa, Zobeida, Mary y ahora González ha sido un desastre de relaciones públicas para las agencias policiales y judiciales, desde el chapuceado, y escriben entre paréntesis con signos de interrogación, deliberadamente, primer intento de arresto, hasta la liberación de Zobeida bajo fianza y su desaparición,
al circo en los medios de prensa que rodea a Peláez y la posible complicidad del Ministerio Público al sacar a la luz la aparente cooperación de González con las autoridades, hasta el involucramiento, se dice, de por lo menos 2 coroneles de la Unidad contra Narcóticos en el asesinato de González. De un incidente al otro, el asunto ha reafirmado la percepción del público de que el sector judicial, el Ministerio Público y la policía están plagados de la corrupción del narcotráfico. Esa frase de que la policía, el Ministerio Público y la DNCD están plagados del narcotráfico, yo creo que les queda pequeña, porque yo diría que son los entes de la corrupción, de la violencia y del narcotráfico aquí. ¿Por qué? Hay cosas en ese caso que nadie podrá entender nunca. Hoy, por ejemplo, es la primera vez que se anuncia que comienzan a interrogar, cuando ya estamos llegando al juicio de fondo, cuando el juicio de fondo está listo y el fallo se supone que está a punto de emitirse, cuando comienzan a interrogar a algunos altos oficiales que desde un principio se ha hablado tras bambalina de que probablemente estén involucrados en actividades ilícitas, narcotráfico, específicamente del caso Figueroa Agosto. La transcripción señala que esto tiene un efecto saludable, sin embargo, en crear una intensa presión pública para que se lleve a cabo una exhaustiva investigación por parte de las autoridades legítimas que podría resultar en la identificación, remoción y tal vez hasta enjuiciamiento de las autoridades corruptas. El doctor Marino Vinicio Castillo dijo que él prefería que los imputados en el caso Figueroa Agosto fueran juzgados fuera del país, porque si ese juicio se realizaba aquí, solo se iba a andar por las ramas. Eso es lo que ha pasado, que aquí se ha excluido a personas a tal punto, y la mejor evidencia de esa es que cuando Zobeida Félix estaba exponiendo, que dijo quiénes conocían a José Figueroa Agosto por su propio nombre y quienes no le conocían, ella dijo que parte de los que estaban ahí imputados conocían a Cristian Almonte, no así a Figueroa Agosto, pero que sí habían otras personas militares que sí conocían a Figueroa Agosto. Entonces un abogado le pregunta si ella sabía los nombres de esos militares que conocían a Figueroa Agosto. Inmediatamente, como si hubiese sido un resorte, el representante del Ministerio Público que estaba ahí interviene y le pide a la imputada que no dé esos nombres, que una parte del acuerdo que el Ministerio Público tenía con ella era que esos nombres no serían revelados. Entonces eso dice claramente que ahí la investigación a que aspiraba ese cable, o los que enviaron ese cable, se quedó pendiente.